algo quizás no tan novedoso, versículos que todos conocemos, quizás hasta hemos memorizado, pero que resaltan una necesidad tan clara para nosotros, que es tener nuestra mente, tener nuestro enfoque puesto en Cristo, nuestro enfoque en los lugares celestiales, en lo de arriba. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 4. Leamos juntos Colosenses 3, 1 al 4. Y voy a leer en realidad hasta el 11, si me permiten, Colosenses 3, 1 al 11. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hay una gran importancia en que nosotros tengamos un enfoque correcto en nuestra vida espiritual. La vida cristiana no se trata solamente de hechos, si desobedecí o no desobedecí, si cumplí con las reglas que me dio Dios, si tuve experiencias de Dios en el servicio, en campamentos. Quizás muchos de ustedes en algún momento de su vida cristiana pensaban que justamente podían medir su vida cristiana, su madurez espiritual, su crecimiento, basándose en que tuvieron ciertas experiencias hermosas, lindas, o cumplieron con ciertas reglas, cumplieron con ciertos... Pero nos damos cuenta con el tiempo, creo que la experiencia misma nos indica que nada de eso satisface. Nada de eso produce en nosotros un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Y creo que hoy en día, no sé si ya es tan difícil convencer a los que estamos aquí, por ejemplo, que es muy importante lo que pasa por nuestra mente. Es demasiado importante aquello en lo que nosotros nos enfocamos. Hace unos años o unas décadas atrás, quizás había menos posibilidad de conectarse con las distracciones, con los desastres del mundo, pero hoy por hoy sabemos que hay una gran cantidad de personas y no tenemos que salir de estas 4 paredes ni hablar de esta ciudad pequeña para saber que hay un montón de personas que luchan con enfermedades mentales, que luchan con ansiedad, que luchan con ataques de pánico y un montón de otras cosas relacionadas a su mente, a su manera de pensar, a su ansiedad. La batalla de la mente es real y es demasiado importante. Y la realidad bíblica es que nuestro enfoque, nuestra perspectiva, dice y determina mucho acerca de nuestra vida espiritual. Les cito una porción de Proverbios 23, me parece tan sabio esto. Como piensa dentro de sí una persona, así es. Lo que vos sos en tus pensamientos, en tu mente, a lo que vos les das lugar, eso es lo que realmente se demuestra de ti. Eso te caracteriza.
Más de un autor ha resaltado que la Biblia enseña que la batalla espiritual de una persona comienza en su mente, comienza en su enfoque. Si su enfoque es correcto según la verdad de Dios, entonces su comportamiento y su crecimiento espiritual serán como deben ser. Y hermanos, la gran necesidad acá esta mañana para todos nosotros, el gran problema es que nosotros no pensamos lo suficiente en Cristo. No pensamos lo suficiente en quién somos nosotros ya en Cristo, en quién es Cristo, su persona, en qué ha dicho, sus enseñanzas, su carácter. Pensamos un montón en nosotros mismos. Y yo no quiero ser redundante en esto. Yo sé que esto ya se ha mencionado de este púlpito, en otros estudios. Pero este pasaje lo resalta de una manera tan hermosa, con razonamientos tan buenos, tan prácticos, tan profundos, que esta mañana quiero enfocarme en eso. No necesariamente decirle qué es lo que ustedes tienen que pensar, sino por qué. ¿Por qué pensar más en Cristo? ¿Por qué pensar más profundamente de Él en vez de pensar en todo lo otro que pensamos, en todo lo que es de este mundo, todo lo terrenal? La carta a los Colosenses, como hemos visto ya varias veces, y ustedes que han leído la carta saben, presenta a Cristo como preeminente, como supremo sobre todo. Y cuando estudiamos en un momento Colosenses 1, 15 al 20, y hablamos de ese pasaje que cristológicamente es profundo, rico, hermoso, nos dimos cuenta que está ahí, sí, para revelarnos doctrina de Cristo, pero también o primordialmente está ahí para enseñarnos que Él es suficiente para nuestra vida espiritual. Él es todo eso, y Pablo dice, y enfóquense en todo eso, para que recuerden que Él, y solo Él es suficiente para sus vidas espirituales. Solo Él. No hay necesidad de reglas religiosas, ni de ritos paganos, ni una mezcla de ambas cosas, como vemos en el libro de Colosenses, un sincretismo. Todo esto no es necesario para llegar a otro nivel superior de madurez. Dice el capítulo 2, versículo 8, que los colosenses estaban completos en Cristo. 8 en adelante, 9 y 10. Y no debían prestar atención a las vanas filosofías que no eran según Cristo. Y la lógica que se presenta justo antes de llegar a nuestro capítulo 3, en los versículos 9 al 12, por ejemplo, es que si en Cristo reside la plenitud de la deidad, si Cristo es todo esto hermoso, glorioso, y los creyentes, al estar en Él, están completos, entonces ¿por qué? ¿Por qué acudir a otras cosas? No tiene sentido. No tiene necesidad de nada. Y por eso mismo en los versículos 16 al 23 del capítulo 2, Pablo cierra ese capítulo con advertencias, con exhortaciones en cuanto a estas falsas enseñanzas que involucran reglas y experiencias exóticas. Que a veces esas reglas, a veces esas experiencias, que las que yo mencioné hoy como ejemplo, quizás no se comparan del todo, pero a veces buscamos nosotros experiencias espirituales que no son bíblicas o nos conformamos a reglas que tampoco son bíblicas, pero de alguna manera apelan porque nos sentimos superiores, nos hace sentir que somos mejores que otros quizás. Pero como dice Pablo, tales cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No lo tienen. Y ahora, en el capítulo 3, después de advertirles y disuadirles acerca de esas enseñanzas, Pablo ahora quiere no disuadir de algo, sino persuadir. Dice, por favor, cuidado con esto, no se acerquen a esto, sino hagan esto.
Vean esto. Piensen en esto. Esto es eficiente. Esto obra en ustedes las verdades de Cristo, la madurez espiritual. Pablo va a animar a tener una mentalidad, un enfoque celestial. Que tengan un enfoque celestial y les va a decir por qué. Y este por qué es el gran tema de estos versículos. ¿Por qué enfocarte en lo de arriba? ¿Por qué en lo de arriba y no en lo terrenal? Y vamos a ver que este por qué abarca la vida de un creyente de principio a fin, desde su conversión hasta su glorificación. Es que como Pablo quiere escribir a esta iglesia y para aquellos que realmente son creyentes, que han confesado a Cristo, que han sido perdonados sus pecados, que se han arrepentido, que piensen que desde el momento que se convirtieron hasta el momento que estén con Cristo en gloria, no hay escape. El Señor no los suelta. Las promesas son para siempre, son profundas. Y esta argumentación va a ser realmente exquisita para nosotros. Va a ser en todas las luchas espirituales y las batallas mentales que tenemos, va a ser algo que sobresale. O por lo menos algo al cual nosotros podemos acudir en esos momentos, decir, basta ya con mí mismo, basta ya con lo terrenal. Esto es cierto. Esto es por qué yo debo enfocarme en Cristo y en lo celestial. El propósito de este pasaje es persuadirnos y animarnos a tener nuestras mentes enfocadas en las realidades celestiales en Cristo. Y este va a ser el primer y primordial paso hacia nuestra madurez espiritual. Todos queremos eso, todos queremos ya crecer en Cristo y demostrar madurez. Yo sé que ustedes, como yo, están frustrados en su vida espiritual. Por momentos no saben por qué siguen luchando con esto, por qué siguen dándole paso a este pensamiento, a esta mirada, a aquella palabra. Bueno, primer paso antes de mortificar, como empieza en el versículo 5, después de nuestro pasaje, antes de poder mortificar esos pecados de la fornicación, de la avaricia y de todas estas otras cosas, pecados, acciones, pecados de lengua, tenemos que enfocarnos en estas realidades. Y vamos a ver este pasaje contestando esta simple pregunta que ya se las presenté. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un enfoque celestial? ¿Por qué necesitamos un enfoque celestial? Y les voy a dar de este pasaje 5 respuestas, 5 razones por las que deberíamos tener y necesitamos tener un enfoque celestial. Primero vamos a ver la primera razón por la que necesitamos un enfoque celestial es porque corresponde a tu unión con Cristo. Necesitas una mentalidad, un enfoque celestial porque corresponde a tu unión con Cristo. Versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Y después el principio del versículo 3 dice, porque habéis muerto. Cuando miramos el pasaje en su contexto, los versículos anteriores, empezando en el versículo 20, hay un argumento muy parecido al que estamos viendo en el versículo 1. Dice, fíjense cómo dice el versículo 20 de capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y les presenta un argumento, ¿sí? En el 3.1 es una estructura muy similar. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y le da otro argumento. En el primero, versículo 20, capítulo 2, Pablo argumenta para disuadirles, para que no presten atención a estas enseñanzas falsas. Pero acá Pablo da un segundo argumento, un argumento positivo para persuadir.
Ahora, algunos cuando leen estos versículos y ven esas palabras que parecen condicionales, pues sí habéis muerto con Cristo, o sí pues habéis resucitado con Cristo, quizás uno lee y dice, y no lo sé, no estoy seguro. ¿Me está diciendo que es una condición? Bueno, a ver, no es que es una mala pregunta hacerse uno, ¿no? Examinarse si realmente está en Cristo, si uno es creyente, pero la intención de Pablo acá no es decir esto no se sabe si es probable o no, sino que era una manera de expresar certeza. Solo que lo parece como algo que no fuera cierto por el efecto que causa. Esto era una realidad, esto es una afirmación. Y fíjense que Pablo apela nuevamente a la unión con Cristo. Habíamos hablado de esto en otros pasajes, ¿sí? De que nosotros, cuando venimos a Cristo, Dios nos une con Él. De alguna manera espiritual, Dios nos une con Él tal que su muerte, cuando Él murió o fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados y morimos con Él. Y cuando Dios lo resucita, nosotros espiritualmente también fuimos resucitados con Él. Y cuando Dios lo asciende al cielo, nosotros ascendemos con Él. Y como vamos a ver en el pasaje más adelante, también nos sentamos con Él. Y les mencioné la vez pasada que esto no son metáforas, ¿sí? No son metáforas diciendo es como o se parece a cuando Cristo murió y cuando... No, está diciendo espiritualmente. Es una realidad. Que tú y yo, cuando creímos en Cristo, cuando Dios nos salva, fuimos enterrados con Él, sepultados con Él, morimos con Él y fuimos resucitados con Él. ¡Wow! Tremendo. Esta unión con Cristo involucra una participación espiritual del creyente en estos eventos cruciales. Nuestra realidad en Él, al ser unidos con Él, es tan real como el suceso histórico. Y solo déjenme destacar algunos detalles. No me quiero meter demasiado en este tema de la unión con Cristo porque ya lo hemos hecho y lo haremos en otros sermones. Pero interesante me parece, especialmente en las cartas de Pablo, cómo la muerte de Cristo y nuestra unión con su muerte generalmente es para hablar de cómo nosotros ahora peleamos en contra del pecado. Es para morir a lo falso, a lo pecaminoso de la vida anterior. Pero cuando se habla de nosotros siendo resucitados con Cristo, obviamente muerte y todo ocurre a la misma vez. Cuando Cristo muere, cuando resucita, cuando nosotros venimos a Cristo, todas estas realidades ocurren de una vez. Pero cuando habla de resucitar con Cristo es para pensar y vivir según una nueva vida que ya hemos recibido en Cristo. Claro, murieron con Cristo, murieron a estas cosas, no las hagan, no sigan tras esas enseñanzas falsas. Resucitaron en Cristo. Ahora, piensen de tal manera, piensen según esa nueva vida que tienen. Tal como Cristo tuvo una nueva vida glorificada cuando resucita, ustedes también tienen una nueva vida espiritual. Pero como les leí en el versículo 3, ahí al principio del versículo 3, dice, porque habéis muerto, otra apelación a esta unión con Cristo. Solo les explico en esto de querer, en esta primera razón de que nosotros necesitamos enfocarnos en lo celestial porque corresponde a nuestra unión con Cristo, solo decirles que nosotros hemos muerto de los lazos del pecado, hemos muerto de la esclavitud de la ley y a los poderes que antes tenían potestad sobre nosotros. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta unión con Cristo, hermanos, en su muerte y en su resurrección, es una base tremenda para el enfoque de los creyentes.
Esto es quién somos, esto es nuestra realidad, esto es lo que nos ha hecho poder ahora decirle no al pecado, poder ser liberados de la esclavitud del pecado y poder ahora vivir una nueva vida con fruto de una manera que antes no nos caracterizaba. Romanos 6, 8 al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay motivo por el cual no puedas cambiar el contenido de tus pensamientos, el enfoque de tu vida. No hay, porque ya no sos esclavo a esa vida anterior y tienes nueva vida. Entonces si puedes tener una nueva manera de pensar, puedes con la ayuda del Señor vaciarte de esos pensamientos, de ese enfoque que tienes egoísta, que tienes en todo lo malo que está ocurriendo, todo lo que puede venir sobre ti, puedes. Pero no te digo como dicen los motivadores, los que hablan y dicen, tú puedes de ti mismo. No, puedes porque estás en Cristo. Y en Cristo puedes tener la fuerza, puedes tener la capacidad para pensar correctamente, para pensar en lo celestial. Fácilmente nos entregamos a la lógica de nuestra situación o de nuestras circunstancias, tantas cosas que ocurren, y es tan fácil, hermanos, aún para mí, a veces decir, otra vez lo mismo, y esta persona o este nene en casa, y esto que no se aparta de mí. Señor me lo permitió, debe ser que yo soy débil en esto. Como que entramos y hasta a veces suena muy espiritual el razonamiento equivocado que tenemos. Llegamos hasta ese punto. Pero lo lógico y lo que corresponde es que pensemos de una manera que refleja nuestra unión con Cristo, el cual nos ha hecho morir a nuestra antigua manera de pensar y nos ha dado vida a una nueva manera de razonar. Primera razón por la que debemos o necesitamos enfocarnos en lo celestial es porque corresponde a nuestra unión con Cristo. Segunda razón por la que necesitamos enfocarnos en lo celestial, enfocarnos en lo de arriba, es porque te concentra en la persona de Cristo. Pensar de esta manera nos hace concentrar, nos concentra en la persona de Cristo. Segunda parte del versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Acá empezamos con estos verbos principales, ¿sí? El pasaje tiene dos verbos principales, imperativos se llaman, mandatos. Y el primero es buscad. La palabra esta aparece por toda la Biblia. Aparece en el Nuevo Testamento creo que más de 200 veces. Y por lo general se trata de encontrar o de poseer algo. Pero este no es el caso en este pasaje. En la Biblia los profetas mencionaban mucho que el pueblo de Dios, los israelitas y otros pueblos deberían buscar a Dios, deberían buscarle, deberían intentar encontrarle y poseerle. Mateo 6:33 refleja un poco esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscale. Pero como dice un comentarista sobre este pasaje, dice, Pablo no está diciendo que los creyentes deben buscar las cosas de arriba para poseerlo. Más bien deben buscar para orientarse completamente hacia estas realidades celestiales.
que busques, no solo para decir, bueno, yo encontré a Dios, sí, estoy re bien con Dios. Un día me encontré con Él y ahora soy su hijo. No, cuando estás en Cristo y estás enfocado en Él, buscas de tal manera que orientas tu vida, tu voluntad hacia Él. Y las cosas de arriba, esta es la gran incógnita del pasaje. ¿Qué son las cosas de arriba? 2 veces se mencionan en este pasaje, versículo 1 y 2. Y es el enfoque de ambos verbos, las cosas de arriba. Y es raro, hermanos, me parece a mí, en mi debilidad humana, es raro que Pablo no nos explique un poco más, que no nos desarrolle un poco a qué se refiere con esto, en detalle. Porque el contraste a lo que es de arriba, las cosas de arriba, son las cosas de la tierra. Y cuando Pablo habla de las cosas de la tierra, empezando el versículo 5 particularmente, los desarrolla. Más o menos explica, da ejemplos. ¿Sí? Versículo 5, por ejemplo, capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí la construcción de la palabra original es idéntica a la que encontramos aquí en cuando dice no en las de la tierra. Es idéntico. No en las de la tierra, aparece acá, haced morir lo de la tierra en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Todas estas cosas, las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Después sigue en el versículo 8, empezar a hablar de pecados de la boca. ¿Sí? Un montón de pecados, mentir, blasfemia, palabras deshonestas. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más en un momento, pero solo les digo que comentaristas, estudiosos, se han frustrado con este pasaje porque desean saber más. Si este es un punto tan importante, Pablo, si esto es tan necesario para mi vida espiritual, mi crecimiento, decime qué es. De una, ilustrámelo. Bueno, nos toca a nosotros indagar un poco, estudiar y intentar entender lo más posible a qué se refiere Pablo, a qué se refiere Dios por medio de Pablo aquí. Es posible que Pablo, por un lado, estaba corrigiendo la falsa enseñanza que amenazaba a la iglesia. ¿Se acuerdan que los falsos maestros estaban promoviendo espíritus y experiencias elevadas, ¿sí? Para alcanzar niveles superiores de espiritualidad. Ellos promovían que uno podría llegar hasta ver a Dios si acudía a los ángeles benignos, quienes peleaban con los ángeles malignos, unas cosas, digamos, bastante extrañas, místicas, ¿sí? Pero lo que el pasaje posiblemente nos está diciendo, de un lado, es que en la cima de las cosas de arriba, si vamos a comparar las cosas de arriba, falsos maestros o aquellos que están acudiendo a todas estas cosas elevadas, dentro de lo que son las cosas de arriba, Cristo está por encima. Por eso quizás el énfasis, porque la palabra las cosas de arriba simplemente dice algo que está encima por lo demás. Es la definición más plena de esta frase. Algo que está por encima de lo demás. Entonces quizás Pablo está diciendo, bueno, ¿ustedes piensan que lo suyo es elevado? Cristo está por encima de todo eso. Muy por encima. Pero a nivel más práctico, quizás una definición que nos ayuda un poco más nosotros pensar, bueno, ¿de qué se trata esto? Cito a un autor que estudió este pasaje en profundidad, dice, esta expresión es otra forma de referirse al cielo, la morada de Dios y la esfera a la que verdaderamente pertenecen los creyentes en virtud de su identificación con Cristo. A mí me hace pensar inmediatamente en Filipenses, ¿verdad? No somos ciudadanos de acá.
Somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos allá. Entonces, esta referencia es al lugar donde verdaderamente nosotros pertenecemos cuando entramos en Cristo. Cuando Él nos salva, pasamos espiritualmente a estar en Él, en los lugares celestiales, en lo más alto de lo alto. Y por lo tanto, mientras que tenemos esa realidad espiritual, pero vivimos una realidad física en donde luchamos con nuestra mente y nuestros pensamientos, la exhortación o el mandato es este. Los creyentes deben buscar las cosas de arriba. ¿Cómo? Comprometiéndose de manera deliberada y diaria con los valores del reino celestial y viviendo de acuerdo con esos valores. Esa es la definición que da este autor. Y me parece que nos ayuda a medida que nosotros pensamos más y más sobre qué son estas verdades. ¿Cuáles son las verdades que se nos predican los domingos, los miércoles? ¿Cuáles son las verdades que me comparten los hermanos? ¿Cuáles leo yo en la palabra? Bueno, que eso no pase solamente de ser, qué linda esa palabra, qué bendición lo que me dijo, sino ahora que me comprometo más deliberadamente, diariamente con estos valores de ese reino celestial y de vivir de acuerdo con esos valores. Que mi pensamiento, que mi meditación llegue a ese punto, a buscar de esa manera. El enfoque está puesto en las enseñanzas, las promesas, las realidades que son nuestras en Cristo, a tal punto que confiamos en ellas y resultan actitudes y acciones que reflejan esas verdades. Y ahora viene la conexión con Cristo, ¿sí? El pasaje dice, buscad las cosas de arriba, pero todavía no lo hemos conectado con Cristo, y después dice, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y yo empecé a hacer un estudio de todos los pasajes que hablaban de Cristo sentándose, Cristo estando a la diestra de Dios, y casi se me va la semana, porque hay un montón, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, muchísimo. Y resaltan su autoridad, su exaltación, su sacerdocio, su intercesión. Un texto que se cita muchísimo es el Salmo 110, que allí se escribe, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, entender exactamente por qué se menciona que Cristo está a la diestra de Dios puede ser un desafío, pero quizás nos ayuda a nosotros pensar que una realidad de nuestra unión con Cristo, manteniéndolo en el contexto, ¿no?, de nuestro pasaje, y no queriendo importar lo que dicen otros pasajes de la diestra de Dios y otros pasajes de que Cristo se sienta con Dios, no queremos meter todo eso acá, queremos entender de este contexto qué significa. Bueno, una cosa que sabemos de nuestra unión con Cristo es que, como dice en Efesios 2:6, que cuando nosotros se nos dio vida juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él, también dice que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Entonces, en un sentido espiritual, cuando morimos, cuando resucitamos, cuando ascendimos con Cristo, fue también para sentarnos con Él en los lugares celestiales. Hermano, espero que tanto concepto, digamos, entre comillas, abstracto, no los esté mareando, pero sigan conmigo por lo menos la lógica acá. Esto es increíble, que desde la muerte, y después incluyendo la resurrección, y después incluyendo su ascensión, y ahora me estás diciendo que el estar sentado a la diestra del Padre, esto también me incluye. Porque cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, Él fue exaltado sobre todo y su posición fue asegurada y no hay nadie que lo mueva de ese lugar y no hay nada que esté sobre Él.
Entonces lo que se está diciendo es que nuestra victoria y nuestra seguridad espiritual es tan segura como la de Cristo, que llegó a sentarse a la diestra de Dios, separado y por encima de cualquier poder o corrupción del pecado. Y nosotros nos podemos a veces entregar al pecado, nos podemos entregar, no estoy diciendo que nunca nos pasa, pero la realidad es que no tenemos, sino que nuestra realidad espiritual, nuestra seguridad en Cristo es tan fija como Él estando allí sobre todas las cosas, sobre toda autoridad. Esto nos anima, hermanos, a poner nuestro enfoque en Cristo. Creo que un pasaje que lo comunica de una manera muy hermosa es Hebreos 12, del versículo 1 y 2, donde dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo previo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos poniendo los ojos en Jesús, el que ya tuvo victoria, el que ya completó la carrera, el que ya fue el que ayudó la carrera de los testigos, como se menciona en el versículo 1 de capítulo 12 de ahí de Hebreos, y es el que va a ayudarnos y a terminar, completar la carrera por nosotros. Acerca de este punto, acerca de Cristo estando en la diestra de Dios, un autor dice: el recordarnos que el reino celestial es donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pablo no solo define ese reino, sino más importante aún, nos motiva a orientarnos hacia ese reino celestial. Crecimiento espiritual, Pablo deja en claro, proviene solo de Cristo, por lo que naturalmente nos incumbe centrarnos en el lugar donde Él está. Es natural que busquemos alinear todo nuestro ser con nuestra verdadera identidad celestial. Qué increíble esta segunda razón. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué enfocarnos en las cosas celestiales, las cosas de arriba? Porque te concentra en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, en quién es, pero también lo que ha hecho, lo que completó, lo que comenzó y lo que completó, y lo que sigue haciendo estando allí a la diestra del Padre. ¿Qué necesidad tenemos de concentrarnos en la persona de Cristo? Y si necesitamos concentrarnos en la persona de Cristo, nosotros debemos pensar y enfocarnos en lo celestial. Tercera razón, según el texto, ¿por qué necesitamos un enfoque celestial? Porque contrarresta tu vida sin Cristo. Porque contrarresta tu vida sin Cristo. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora acá está el segundo imperativo, poned la mira. Y algunos argumentan que este segundo verbo quizás es un poquito más colorido, un poco más específico que la palabra anterior, buscar. Y la idea es considerar algo cuidadosamente, mentalizarse, ser intencional. No es simplemente un proceso mental, sino que es una orientación de la voluntad, quizás de manera hasta más específica que la palabra anterior. Y el gran punto acá es que se nos anima a nosotros a pensar, a enfocarnos en las cosas celestiales, porque están contrarrestadas por las cosas terrenales.
Como les leí anteriormente en los versículos 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo esto abarca lo que caracteriza al mundo pecaminoso y lo que caracteriza el reino de Satanás. En esas cosas nosotros antes pensábamos, antes entregamos nuestras mentes, estaban ahí, de punta a punta, quizás no todos de la misma manera, pero esos pecados nos caracterizaban. Pensábamos en esas cosas, actuábamos según esas cosas, hablábamos según se nos describe. Y el punto de Pablo aquí es que los colosenses necesitan tener una mentalidad celestial para poder luchar contra la mentalidad y la práctica mundana. Los enemigos de Pablo en Filipenses 3, por ejemplo, se describen como aquellos que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz, dice Pablo, son aquellos que piensan en lo terrenal. Pero nosotros, si verdaderamente estamos en Cristo, si somos sus hijos, debemos pensar como ciudadanos del cielo, no en lo terrenal. Tener una mente en las cosas de arriba y no en lo de la tierra es semejante a pensar en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Recuerdan Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y esto va quizás de nuevo a lo que mencioné al principio, de que estoy seguro que todos estamos luchando con diferentes maneras de pensar que son equivocadas, que son erróneas, que son pecaminosas, que nos están llevando en un camino de necedad, quizás hasta de perdición. Y para contrarrestar eso, para ir en contra de eso, o lo opuesto de eso, es estar pensando en las cosas de arriba. Necesitamos enfocarnos en lo celestial, en Cristo, en sus deseos, en sus verdades y todo lo que Él manda. De una manera muy práctica podríamos leer allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué difícil hacer esto, pero qué necesario. Nos damos rienda suelta, hermanos, a pensamientos que no nos ayudan en nuestra lucha espiritual, no nos ayudan en lo que es el crecimiento, en la madurez. Necesitamos pensar en lo de arriba, en lo celestial, mucho. Para poder luchar después, para después sí hacer como Pablo manda, después hacer morir todo lo demás. No vas a poder hacer morir nada si en tu mente no está siendo llenada y no formas convicciones y no tienes algo con qué batallar en contra de todo lo que entra por tus ojos, todo lo que entra por tus oídos, todo lo que te imaginas en lo escondido de tu habitación, en la noche cuando nadie te ve. Solo si tienes tu mente puesta, llena, enfocada constantemente en las cosas de arriba. Esa es la tercera razón. Porque contrarresta tu vida sin Cristo. Vamos a la cuarta. Necesitamos un enfoque celestial ahora porque consolida tu relación con Cristo. Porque consolida tu relación con Cristo. Antes fue porque contrarresta tu vida sin Cristo y ahora porque consolida tu relación con Cristo. Y acá tenemos algo que está sucediendo que me parece muy interesante y maravilloso en el texto. Es que los verbos van hablando de alguna manera lo que ya ocurrió en la vida de los creyentes. Nosotros fuimos resucitados con Cristo, morimos con Cristo, ¿sí? Pero ahora dice: poned la mira en las cosas arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios, es la idea. Esta es una realidad en el presente. Y el verbo de esta frase resalta dos cosas. Las implicaciones presentes que tuvo la acción que fuimos escondida con Cristo en Dios. O sea, y esto también, les vengo mencionando, y discúlpenme, les vengo mencionando tantas cosas que son debatibles, son difíciles de entender, discernir por la falta de otras cosas que se dicen acerca de esto. Bueno, no es una excepción con la palabra escondida con Dios en Cristo, como una realidad espiritual. Pero primero, antes de llegar a entender qué significa esa palabra, la conjugación de ese verbo original, solo déjenme darles este detalle técnico, está diciendo que nosotros en un momento fuimos escondidos en Cristo y ahora tiene implicaciones para nuestro presente. ¿Sí? No solamente que ocurrió en el pasado y ya está, sino que tiene implicaciones para nosotros ahora. Implicaciones muy personales, muy reales. Y también, al tener esta conjugación diferente que las demás o las anteriores, lo pone como una acción, una realidad prominente en el pasaje. Pero como les dije, es un concepto único en el Nuevo Testamento. En ningún otro pasaje se menciona este tipo de unión con Cristo. Si fuéramos a hacer juntos un estudio de esa palabra escondido, encontraríamos de que habla de esconder tesoros para luego comprarlos, Mateo 13, 44, esconder talentos por miedo de que el mayordomo después se enoje conmigo, como dice Mateo 25, 25. También en Hebreos 11, 23 dice que los padres de Moisés escondieron a Moisés por varios meses ante el edicto de Faraón. Y esto nos puede servir como ilustración, ¿no? Cada uno de estos quizás, está bueno esto de que yo esté escondido como una persona escondió un tesoro, como se escondió un talento, como los padres se escondieron a hijos. Pero ¿qué significa esta realidad espiritual con Cristo? Interesante. Creo que lo que más nos puede ayudar a nosotros en esto, en entender y interpretar este concepto, sí significa esto de que nosotros estamos seguros en Él. Yo creo que tiene implicaciones de que cuando Cristo nos salva y morimos con Él y resucitamos con Él y estamos sentados con Él a la diestra del Padre, estamos escondidos una vez y para siempre y no hay nada que nos toque, espiritualmente hablando. Pero algo que ocurre en el Nuevo Testamento, que es algo que aparece en este pasaje, es cuando se habla entre esconder algo escondido y la relación que tiene con algo revelado. Piensen en el Evangelio. El Evangelio el Evangelio de los gentiles fue algo escondido, algo que no se entendía. Los discípulos, los primeros creyentes, todos se preguntaron, ¿qué está pasando acá? Y esto fue algo escondido. El Evangelio de los gentiles, Cristo para los gentiles y para el mundo, algo escondido que en su momento fue revelado. Y cuando se reveló, fue algo maravilloso. Dice, wow, qué tremendo. ¿Quién no hubiera pensado en el plan de Dios? Cuando Dios consideró apropiado y no antes, Él reveló el misterio de Cristo a los gentiles y al mundo. El secreto de Dios no iba a ser revelado, no se iba a saber ni se iba a revelar hasta que Dios decida revelarlo. En un sentido similar, el creyente está espiritualmente escondido en Cristo hasta que Dios lo quiera manifestar. Nadie ni nada lo podrá remover de allí hasta que Dios lo decida. Nadie nos remueve de estar escondidos en Él. Nadie, nada. Qué hermosa promesa para tener en nuestra mente, en nuestro enfoque diario. Puede ser que nosotros, hermanos creyentes,
no nos veamos distintos a los demás físicamente, pero espiritualmente estamos seguros en un lugar impenetrable. A mí me hizo pensar, es como una versión espiritual y real del Salmo 91, donde los santos podemos habitar el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Impotente, estar allí bajo sus alas y bajo su protección, y que nada nos va a tocar, porque no hay nadie más potente, más alto, más exaltado que Cristo. Vamos por último a la razón número 5 del pasaje, la quinta razón por la que necesitamos una mentalidad celestial o un enfoque celestial, es porque, no solamente porque consolida tu relación con Cristo, sino también, ahora último, porque culmina en tu glorificación con Cristo. Nuevamente, una referencia a las implicaciones de nuestra unión con Él. De principio a fin de nuestra vida creyente estamos unidos con Él. Cuando Cristo ascendió a la diestra de Dios, fuimos escondidos con Él. Pero cuando regrese a la tierra y se manifieste, también lo vamos a acompañar. Esta palabra de manifestar, que aparece ahí en el texto, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habla de revelar, como les venía dando en el ejemplo anterior, la comparación, lo que sucede. Cuando Cristo vino por primera vez, esa manifestación de Él fue segura. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un versículo que es como que habla de la certeza, de la fidelidad de esta declaración. Dios fue manifestado en carne. La primera manifestación de Cristo, de Dios hecho hombre, fue segura. La segunda manifestación será tan segura como la primera. La realidad de nuestra vida espiritual, escondidos en Cristo, se unirá a nuestra vida en la tierra. Hermanos, va a suceder, va a llegar el momento tan esperado de que finalmente nuestra vida espiritual en Cristo, muertos en Él, resucitados con Él, ascendidos con Él, escondidos en Él, sentados con Él, esa realidad espiritual se va a unir con la realidad terrenal en la que vivimos. Y ahí sí, seremos glorificados. Ahí sí, el momento tan esperado. Se unirá nuestra vida en la tierra para culminar la obra salvadora y santificadora de nuestras vidas. Seremos glorificados cuando Él sea glorificado. Será el momento donde finalmente nosotros vamos a ser semejantes a Él. 1 Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Al final de nuestras vidas, nosotros experimentaremos lo que Cristo predestinó desde la fundación del mundo. Por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena de oro, como le dicen algunos teólogos, esta cadena de oro que es nuestra realidad espiritual, que fuimos desde predestinados hasta glorificados, cuando seremos glorificados, somos glorificados en un sentido espiritual ahora, pero seremos completamente en un futuro. Esta cadena, no solamente una realidad que decimos, bueno, sí, yo soy todo eso, es la fuente de punta a punta de, o debe ser de nuestro pensar.
de nuestra realidad. Es tan fácil para nosotros pensar en tantas realidades terrenales, físicas, porque estamos ahí viviéndolas, pero ¿saben qué? Tan real, aunque espiritual, es tu identidad, tu posición en Cristo, de punta a punta. Y pensar en esto, meditar en esto, enfocarse en esto más, es, hermano y hermana, lo que te lleva a experimentar la suficiencia de Cristo. Es lo que te lleva a estar satisfecho en Cristo. Pensar menos en ti, más en Él. Y no solo mantenerlo así de general, sino también más en quién eres en Cristo, más en que has muerto con Él, has sido resucitado con Él, las implicaciones de cada uno. Ya no esclavizado al pecado, sino que vivo para hacer lo que Dios quiere, escondido, donde nadie me puede atacar, nadie me puede sacar. Nunca me va a soltar Dios, nunca me ha dejado, nunca me ha traicionado, siempre ha sido fiel. Y llegará el momento donde ya eso se convierte en una feliz realidad, donde ya lo celestial viene a juntarse con lo terrenal, y ahí sí ya, todo completo, esa gran cadena de oro completa, finalizada. Los que estamos en Cristo tenemos seguridad de nuestra vida en Él desde principio a fin. Ahora nuestro desafío y nuestra necesidad es enfocarnos en las cosas celestiales y no en las terrenales. En Cristo tenemos toda la motivación y toda la razón para pensar y meditar en Él. Y si alguno aquí no lo conoce, esto es imposible hacer. Tener una mentalidad así es imposible sin realmente conocer a Cristo, sin conocer realmente y entregarte y confiar tu vida a aquel que hizo todo esto, murió, resucitó, ascendió hasta la diestra del Padre, que un día se manifestará. Todo esto es real, todo esto ocurrió en la tierra. Todos estos sucesos habían testigos. Es algo que nosotros afirmamos como histórico, no solamente como algo espiritual. Y creemos como que algo que sucedió, pero no solamente creemos que sucedió, confiamos en que es la única manera en que nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados, perdonados. Pero necesitas depositar tu fe en Él, necesitas confiar en Él, necesitas pedir perdón, rogar por misericordia. Que Dios te salve. Y lo hace por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Hermanos, que el Señor nos ayude en la aplicación de este pasaje. Es un desafío tremendo. Yo lo vivo todos los días, ustedes seguramente también. De realmente enfocarme y vivir según la realidad de quién soy en Cristo y atesorar eso muchísimo más, aún ahora al celebrar con los elementos de la Santa Cena y pensar en lo increíble que es mi unión con Cristo, con su muerte, con su resurrección, lo que llevó su sangre y su cuerpo. Yo soy redimido y estoy unido a Él por medio de Cristo. Que el Señor nos ayude a pensar en estas verdades aún para nuestras vidas diarias, aún para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo profunda que es, Padre. Gracias por lo clara que es. A nosotros nos cuesta a veces entender todo y asimilar todo y entender cómo aplica a nosotros, pero la verdad está allí. Y tu verdad es eterna y es eficiente y puede cortar nuestros corazones, puede cortar nuestro interior
y transformarnos. Y Padre, en esto que es tan elemental por un lado, pero a la vez tan complicado y difícil de poner en práctica, Padre, ayúdanos por medio de estas razones que vimos esta mañana, ayúdanos a ser persuadidos realmente, para aferrarnos a ellas, para pensar más en ellas, para basar nuestra vida en quién eres, en lo que has hecho, en quiénes somos, por medio de tu muerte, tu resurrección y todo lo demás. Padre, usa tu palabra ahora en nuestras vidas poderosamente. Ayúdanos a orientar nuestro diario vivir según tu palabra, según tu voluntad, tus deseos. Y Señor, usa también ahora los elementos y el recuerdo de tu muerte, de tu resurrección, de tu obra salvífica por nosotros, también, Señor, para nutrir nuestras almas, para exhortarnos, para animarnos, para promover en nuestros corazones y aún nuestras conversaciones el agradecimiento por todo lo que nos has dado, todo lo que has hecho, aún por medio de lo difícil y lo complicado y lo que no entendemos. Ayúdanos a estar agradecidos de que tú estás en control sobre todas las cosas. Ayúdanos a pensar profundamente en Cristo y en estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.